Diputado Cisneros, en uso de la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo creo que si el gobierno anterior hubiese planteado esta suerte de parche o limosna, como planteaban recién algunos diputados preopinantes, y yo ocupaba una banca, hubiese apoyado, hubiese votado afirmativamente, porque entiendo que un beneficio que lleva a tranquilidad a 1.200.000 trabajadores no es para nada despreciable, sobre todo si tenemos conciencia social y somos responsables políticamente hablando. Este proyecto es una respuesta a los planteos que han venido haciendo las organizaciones sindicales, las centrales sindicales a lo largo del tiempo. Yo vengo de una organización sindical que ya en el año 2010-2011 planteábamos con Héctor Recalde la modificación de algunos artículos de la ley del impuesto a las ganancias. Creo que las alternativas que se planteaban era para ir subsanando y evitando las distorsiones, tanto para los jubilados como para los trabajadores en actividad. Gracias al proyecto del presidente de esta casa, de Sergio Massa, gracias a la generosidad de invitarnos a todos los diputados que somos de extracción sindical para enriquecer el proyecto, para ir planteando modificaciones como el beneficio de guardería, como el adicional por discapacidad, la falla de caja, los adicionales por viático y muchos que no estaban contemplados. Acá decía una compañera, bien lo decía, que el gobierno de Macri prometió que los trabajadores ni los jubilados no iban a pagar impuestos a la ganancia. No cumplió, no pudo, no supo, no lo hizo. En su gobierno, lo dijeron también, se duplicaron la cantidad de trabajadores que aportan el impuesto a la ganancia. Y yo quiero hacer una reflexión. El día 4 de diciembre, acá en esta casa se sancionó el impuesto solidario, el impuesto a la riqueza, que alcanza a 13.000 personas, empresarios, gente que tiene fortunas superiores a los 200 millones de pesos. Hoy estaba leyendo, antes de venir al recinto, que la AFIP ha dado prórroga para que quienes tienen que presentar sus declaraciones juradas lo hagan más adelante. ¿Saben por qué? Porque este impuesto solidario se está judicializando. Y acá en Capital Federal hay 2 empresarios con nombre y apellido que han logrado que se les dicte una medida cautelar para no hacer el aporte correspondiente y así ir pateando. ¿Y saben qué? Los trabajadores no tenemos esa fuerza, los trabajadores no tenemos ese poder, los trabajadores necesitamos que el Estado nos cuide, que el Estado nos proteja para evitar esas distorsiones que produce el impuesto a la ganancia. No veía yo ningún trabajador que plantee una distorsión del impuesto a la ganancia y que la justicia lo haya favorecido. También decían acá, y la preocupación que el Estado va a dejar de recaudar 40.000 millones de pesos, pero le queremos decir que esos 40.000 millones de pesos que no van a ir por el impuesto a la ganancia que se les descuenta a los trabajadores van al consumo, pero también a esos que se preocupan por los 40.000 millones que no van a recaudar de los trabajadores, también se tenían que preocupar por los 40.000 millones que no recauda el Estado por los jueces que no pagan impuestos a las ganancias. Acá tenemos que ser claros, porque, y lo decía yo en una sesión, cuando estamos en el poder tenemos un discurso y cuando somos opositores somos totalmente contrarias en nuestra postura, cambiamos diametralmente. La historia del impuesto a la ganancia, lo han dicho, fue un decreto por la crisis económica del presidente Uriburu, después el presidente Justo la hizo ley, fue con varias categorías, en el 74 el peronismo, también como lo había marcado el compañero Walter Correa, también para agregar una categoría y tratar de evitar una suerte de evasiones que se hacían inflando los salarios de los dueños de las empresas para
evasiones ocultas en cuanto a los beneficios. Entonces, la historia es siempre lo mismo. A mí lo que me llama poderosamente la atención, está bien, todos vamos a votar a favor, todos lo encontramos defecto, todos lo encontramos defecto. Había para corregir en las comisiones. No digo que sea la mejor ley, no digo que sea la mejor corrección, digo que es lo posible, es lo posible, es lo real, es lo seguro y es lo que hay para beneficiar a los trabajadores en estos momentos difíciles que se está viviendo. Presidenta, termino, no es lo mejor, no es lo ideal, es lo posible. Tenemos que trabajar para que haya una reforma tributaria integral y que no quede como una expresión de deseo que empecemos a trabajar sobre el filo del fin de año, como también la recomposición para los jubilados que habíamos quedado que en el transcurso del año íbamos a tratar de corregir esas asimetrías que existen entre estos trabajadores que siempre se ven perjudicados. Lo último, ahí decían también, se horrorizaban porque habían visto un gobierno promociona sus actos, que hoy salía el impuesto a la ganancia. Y yo me acuerdo que había, en el año 2001, había afiches alrededor de este Congreso que decía blindaje 2001, blindaje 2001, creo que era lo pérfido, el secretario y promocionaban eso. Cada gobierno promociona lo que tiene para mostrar. Ellos tenían para mostrar el blindaje. Nosotros lo que tenemos para mostrar es que le estamos dando respuesta a los trabajadores, solucionando un problema y dándole un aumento real al salario del trabajador que está muy afectado en esta pandemia. Nada más, Presidenta. Gracias, diputado.